Bueno, la frase es: si uno pregunta la solución de un problema, el conocimiento no permanece. Es como si uno lo hubiera pedido prestado. En cambio, si uno lo piensa, si lo piensa uno, es como haberlo adquirido para siempre. Adrián Paenza. Adrián Paenza es un periodista y matemático y divulgador matemático argentino, muy famoso, que tuvo un gran éxito en televisión, con programas muy lindos. Y además descubrí que él es amigo de otro de mis ídolos, que es Manuel Ginóbili, el gran basquetbolista argentino. Entonces, hoy van a aparecer ejemplos matemáticos relacionados, entonces quise dedicarle la clase a ambos. Bien, entonces vamos nomás a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de combinaciones. Toda la clase vamos a hablar de combinaciones. Las combinaciones son una herramienta de conteo muy bonita para mí, que resuelve problemas muy interesantes. Bueno, entonces, el esquema de la clase es el siguiente. Vamos a repasar brevemente las permutaciones de la clase pasada y vamos a hablar de combinaciones, primero mediante un ejemplo que tiene que ver con el básquetbol, después vamos a dar la definición formal. Y luego vamos a ver otra herramienta matemática, que es el triángulo de Pascal. Blaise Pascal es un científico francés, 1800 y pico, que tiene muchas contribuciones, y pensó para nosotros un lindo esquema que tiene que ver con las combinaciones y quiero compartirlo con ustedes. Yo solo quiero, déjenme ver si puedo abrir el chat. Que me respondan en el chat si lo conocen a Ginóbili y a Paenza. Si saben quiénes son. Porque tuvimos una apuesta. Dije, no deben de saber, nadie debe saber. Me dijeron, ¿cómo no van a saber? Y yo digo, ahí está, Mariam no los conoce, Alan no, Pia no. Bueno, entonces yo gané la apuesta. El único Ginóbili que conozco es jugador de básquetbol, ¿no? Pero es ese. Ah, ahí va, está. Ah, no, Manuel Ginóbili, es ese. Sí, sí, campeón olímpico en Atenas. Sí, sí, es ese. Ahí va. Ah, está. Entonces, está. Bueno, está, a ese lo conozco. Ahora vas a ver cómo aparece. Es una excusa para divertirnos un poco estudiando si podemos, ¿no? Bien, entonces vamos al repaso. Llamamos permutaciones de n elementos a la cantidad de formas de ordenar n elementos en una lista. ¿Está? Entonces, en forma abstracta, ustedes tienen n letras, yo que sé, 10 letras y 10 lugares, así en fila, y quieren formar todas las posibles palabras con o sin sentido, ¿entienden? Es decir, quieren ponerlas. Por ejemplo, primero pueden ordenarlas alfabéticamente, ese es un orden posible. Luego pueden dar la vuelta, formarlas en orden alfabético inverso, y ese es otro orden posible. Pero ustedes se dan cuenta que hay muchos órdenes. Entonces nosotros en la clase pasada vimos un argumento para contar de cuántas formas se puede hacer eso. Y la conclusión es que la forma de contar se obtenía multiplicando el número de personas o el número de letras por el número menos 1, etcétera, por 3, por 2, ¿sí? Multiplicando todos los números para abajo. Y eso salía de un razonamiento inductivo en donde veíamos que cuando agregábamos una letra más, entonces había n lugares para colocar esa letra, entonces había que multiplicar por n a la cantidad de formas de arreglar n-1 letras. ¿Sí? Y bueno, la cantidad de formas de arreglar n-1 letras era n-1 factorial. ¿Tá? Vimos eso. En particular, fuimos al ejemplo de la silla, digamos, empezamos de 2, para 2 uno las cuenta directamente, ¿sí? 2 personas en 2 sillas. Y bueno, y si tuviésemos, por ejemplo, 5 personas, entonces ahora tenemos la fórmula y podemos calcular. ¿Sí? Y nos daba 120 la cantidad de formas de ordenar 5 personas en 5 sillas. Entonces, los que no vinieron la clase pasada toman esto como definición. La clase pasada lo explicamos más en detalle, pero bueno, podemos usarlo, podemos seguir. No sé si hay preguntas que quieran hacer por el chat o por aire. A ver, acá alguien me dice ninguna. Esperen que intento.
Bien, a ver, déjame ver si puedo. No puedo achicar la ventana. Bien. Bueno, entonces, este es el material de repaso. Vamos al contenido nuevo y esta es la historia que yo quería contarles. El 23 de agosto de 2004, Rubén Mañano, entrenador de la selección argentina de básquetbol, no podía dormir. Al día siguiente tenía que enfrentar en la final por la medalla de oro olímpica en Atenas al equipo de Estados Unidos de la NBA. El equipo de Estados Unidos, digamos, formado por estrellas de la NBA, ¿no? Y el problema de él, lo que no lo dejaba dormir, es que él no sabía cuál era la formación inicial que iba a proponer en su equipo. Él tenía 12 jugadores en el plantel y de esos 12 tenía que elegir 5. ¿Sí? Y estaba pensando eso. Entonces se preguntaba, por ejemplo, si tenía que integrar a este famoso jugador, a Manu Ginóbili, o hacerlo jugar de 6 como en San Antonio Spurs. En San Antonio Spurs, en los últimos tiempos, Ginóbili no entraba de titular. Era el jugador 6, que se llama, que tiene un rol muy importante, sobre todo en la finalización del partido. Eso es más de básquet y no importa tanto, pero él miraba, cerraba los ojos, veía a sus 12 jugadores en fila y quería elegir 5. Y apareció la pregunta de cuántos equipos distintos él podría formar. Es decir, cuántos equipos titulares de 5 jugadores podía formar con sus 12 jugadores en el plantel. ¿Se entiende el problema? Sí, se entiende, profe. Entonces, Una pregunta, profe. Sí, dale. O sea, antes de que empieces. Eso, o sea, en este caso, cuando querés saber cuántos equipos distintos podrías formar con 12 jugadores Sí, o sea, con 5 jugadores, de 5 jugadores, pero sí, tenés 12. sí. ¿Importaría el orden? No, no. No, Ah, son 5 que él tiene que elegir. está bien. Y quedan 7 suplentes. Ahora Tavares en la triple fecha tiene el mismo problema, ¿no? Tiene 23, 26 reservados, tiene que formar equipos de 11. Está claro que en el fútbol hay posiciones más definidas, entonces cualquier combinación no sirve. Una combinación sin arquero no te sirve. Pero bueno, el problema que tenía él era este. Entonces, él pensó así, bueno, digamos, yo tengo mis 12 jugadores, ¿sí? Esos son los 12 jugadores, pueden contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este Ginóbili 12. Y él los veía en fila. Y él decía, bueno, yo voy a razonar así. Yo vine a la clase pasada de bioestadística y sé contar de cuántas maneras puedo ordenar yo a estos 12 jugadores en esa fila, que es 12 factoriales, lo que vimos recién. Y me quedo con los 5 primeros. Entonces así tendría 12 factorial equipos. ¿Sí? Pero bueno, no le conformaba mucho su solución y se dio cuenta que de esa forma había muchas permutaciones que le daban el mismo equipo. Le daban los 5 jugadores ordenados distintos. ¿Sí? Entonces dijo, entonces son menos en realidad equipos. Entonces yo voy a numerar los jugadores y si estos 5 yo los permuto, obtengo el mismo equipo. Entonces esa cantidad 12 factorial la tengo que dividir entre 5 factorial para no repetir, es decir, yo estoy repitiendo 5 factorial veces el mismo equipo entre todas las permutaciones, ¿sí? Eso se le ocurrió a él. Y dijo, bueno, pero con los suplentes pasa lo mismo, digamos. Hay permutaciones distintas que me dan los mismos suplentes. Entonces, en realidad yo tengo menos y tengo que dividir por 7 factorial, que son las formas de
como es, de ordenar a los suplentes. Bueno, entonces él no estaba muy convencido, hizo una cuenta y llegó a la conclusión de que tenía 12 factorial, que era la cantidad de formas de disponer a sus 12 jugadores, dividido 5 factorial para que no se repitieran jugadores en el equipo, y dividido 7 factorial para que no se dividieran 7 como es, suplentes en el equipo, y llegó a ese número de 792 equipos. Él tenía que elegir uno de esos 792. Siguió pensando para convencerse mejor y dijo, bueno, lo voy a pensar de otra forma. Yo estoy tratando de encontrar la cantidad de equipos posibles. ¿Sí? Este número E. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo E equipos y cada equipo puede ordenarlo, puede ordenar esos 5 jugadores, si yo multiplico por 5 factorial, tengo todos los órdenes posibles de los titulares. ¿Está bien? Entonces ahí tenía una lista de 5. Después agarró los suplentes e hizo lo mismo. Dijo, si yo ordeno a los suplentes de las 7 factorial formas posibles, yo tengo todas las posibles formaciones de suplentes. Además, es decir, multiplica 3 cosas: la cantidad de equipos por las ordenaciones de los titulares y por las ordenaciones de los suplentes. Y lo que se dio cuenta es que de esa forma él producía exactamente las 12 factorial formas de ordenar a los 12 jugadores. Es decir, él dijo, si yo tengo 12 jugadores ordenados y yo corto en 5, entonces primero está el equipo, porque yo puse E equipos. Segundo, está el orden que yo veo, porque yo puse 5 factorial órdenes. Y tercero, están los suplentes en el orden que yo los veo, porque yo puse todos los órdenes posibles. No sé si se dan cuenta. Sí, escucho. ¿Me están diciendo algo o no? No sé si se dan cuenta que es equivalente multiplicar la cantidad de equipos por los órdenes posibles de titulares y por los órdenes posibles de suplentes a ordenar los 12 jugadores en la fila. Quiero decir, repito de vuelta, piensen ustedes una ordenación de jugadores arbitraria, ¿sí? Como esta. ¿Está? No importa la que sea. Los 5 primeros forman el equipo. ¿Por qué esa ustedes la contaron? Porque ustedes pusieron todos los equipos y además están ordenados de una forma dada. ¿Por qué contaron eso? Porque multiplicaron por 5 factorial. Estos 7 son los restantes, son los 7 suplentes. ¿Por qué está esa forma de los suplentes que ustedes están viendo? Porque multiplicaron por 7 factorial. Entonces, esas dos formas de contar los equipos, los 12 jugadores ordenados, da lo mismo. Entonces, si da lo mismo, da 12 factorial. ¿Está? Y ahí él se convenció. Con este segundo razonamiento, él se convenció de que tenía 12 factorial dividido 5 factorial dividido 7 factorial equipos. No sé qué piensan de lo que razonó Mañano. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No son cosas que piensa un entrenador de básquetbol. Yo te iba a preguntar si el ejercicio era de verdad o era un... O sea, ¿se había pasado en serio eso o qué? Eso lo tienen que deducir ustedes. Porque hay que tener tiempo para ponerse a pensar así, ¿eh? Y bueno, pero ganar la medalla de oro, viste que... Sí, ¿no? sí, obvio. ¿Qué Puede pensás? ser, tiene su mérito. No, lo inventé yo. Ah, bueno, está. Porque soy admirador del básquetbol no, porque, a ver, hablando basquetbolísticamente, no es tan sencillo, no cualquier formación, hay una cantidad de formaciones que no tienen sentido. Uno en básquetbol pone jugadores, pone un 5, un jugador alto cerca del aro, en fin, digamos. No es tan así. Más preguntas. Ahí va, ahí va. Pero, Profe, sí, entiendo que el 5 factorial lo pusiste porque como que corresponde al orden de sí, los 5 jugadores titulares. sí.
Pero el 7 factorial y el E no entiendo mucho de por qué están. Está, porque vos mirá esta foto, por ejemplo, ¿sí? O esta mejor. ¿Está? Y suponete que vos no sabés en qué orden se van a poner acá. Entonces vos decís, bueno, los 5 primeros de la izquierda son los titulares. ¿Está? Y los 7 segundos son los suplentes. ¿Está? Entonces yo tengo equipos y el E vos no lo conocés. Si está bien, acá el mismo equipo se puede repetir 5 factorial veces, porque estos 5 pueden aparecer de cualquier forma y es el mismo equipo. Claro, claro. Y con los suplentes pasa lo mismo. Los 7 Lo suplentes mismo. se pueden disponer Claro, de cualquier forma y me da el mismo equipo. Entonces yo claro, multiplico perfecto. la cantidad de equipos que no la conozco por 5 factorial y por 7 factorial, obtengo todas las formas posibles de ordenar a los 12 jugadores. Claro, bien, perfecto. Ahora Y yo, sí, o sea, E corresponde a la cantidad de equipos exacto, sin repetirse, o sea, sí, sin importar en qué orden, o sea, sí, importando, no sé cómo decir siempre, eso me confunde, pero importando la cantidad de personas y no en qué orden están. sí, sí, importando quiénes son los 5. Por eso Claro, multiplicamos por 5 factorial. eso sería E, Sí, ¿verdad? es la cantidad Ah, de equipos distintos que se pueden formar. perfecto. Verlos con Ahora todo. sí, gracias. Sí, no, por Gracias. favor. Entonces, de hecho, con este razonamiento, ¿sí? Dedujimos, este fue el segundo razonamiento que hizo. A mí me gusta más el segundo, yo lo veo más claro el segundo. ¿Sí? Como digo, tengo una cantidad de equipos que quiero encontrar, y si yo tengo una foto y los ordeno de todas las formas posibles a los titulares y los ordeno de todas las formas posibles a los suplentes, al final tengo, si consideré todos los equipos, todas las ordenaciones posibles. ¿Sí? Entonces de ahí despejan E y les queda la fórmula. ¿Ustedes conocían esa fórmula? No, yo no la conocía. No, no. Del liceo, a ver. ¿Alguien la conocía? Azul sí. ¿Y cuánto la aprendieron? No me equivoco, matemática de cuarto de liceo, quinto. De cuarto o quinto de liceo. Gracias, Azul. Quiere decir que debe estar en algún rincón del programa y no todos los profesores la dieron. Y puede ser que alguno de ustedes la pasó el profesor y ustedes no se acuerdan. En fin, también puede pasar, pero no importa. Claro, No eso te iba a estamos, decir, capaz que la vi, sí. pero no No, me no, acuerdo. pero no estamos acá para quejarnos de nada, digamos. Vamos a tratar de entenderlo. Lo interesante que tiene este razonamiento es que es general, digamos. Nosotros lo hicimos en un equipo de básquetbol para darle un poquito de color, pero es general el razonamiento. Es decir, si ustedes tienen que elegir K elementos de un grupo de N, entonces pueden pensar en las N factorial formas de ordenar a esos elementos, quedarse con los K primeros y los N menos K restantes. Y si ustedes ordenan de todas las formas posibles los K primeros y los N menos K restantes, van a obtener todas las formas posibles de elegir esos K. ¿Sí? Es como que ustedes tienen N bolillas, ¿sí? Entonces, primero eligen K y las ordenan de una forma, las ponen en fila. Y luego a continuación ponen en fila las N menos K. Entonces ustedes quieren saber de cuántas formas pueden elegir. Eso es E, ¿sí? Pero ustedes saben que si multiplican ese número por K factorial y por N menos K factorial, al final van a obtener las N factorial formas de ordenar esos elementos. Entonces de ahí despejan la incógnita, ¿sí? Y bueno, la notación que usamos en el curso para las combinaciones, que se definen acá en forma un poco más abstracta, llamamos combinaciones de n elementos tomados de acá a la cantidad de subconjuntos posibles de k elementos de un conjunto de n, y ese número lo escribimos como estos dos paréntesis con la n arriba y la k abajo, que se lee combinaciones de n tomadas de acá. ¿Está bien? Y bueno, y la observación que tenemos es que un argumento general como el anterior, que yo les decía con el bolillero, extraen K, las ordenan, nos permite afirmar
que la cantidad de combinaciones es n factorial dividido k factorial por n menos k factorial, ¿sí? Se entiende que se generaliza el razonamiento, ¿no? Bueno, Sí, y se ahora entiende. se entiende, gracias. Y lo que queremos ahora es, por ejemplo, estudiar propiedades y ver algunas aplicaciones, ¿sí? A eso vamos a dedicar el resto de la clase. Entonces, por ejemplo, esta es la primera propiedad. Combinaciones de n tomadas de acá es igual a combinaciones de n tomadas de a n menos k. Entonces, hay varias formas de demostrar esta igualdad. Una, que es la que a mí más me gusta, es la siguiente. Ustedes pueden elegir el equipo de titulares y eso lo pueden hacer de combinaciones de 12 tomadas de a 5 formas. Pero ustedes también podrían elegir el equipo de suplentes, ¿sí? O los suplentes del equipo, para hablar mejor. Y en ese caso, si ustedes eligen los suplentes, los titulares quedan elegidos. Es equivalente, ¿entienden? Entonces, es equivalente que el técnico diga, jugás vos y vos, ¿sí? A decir, ustedes 7 se quedan en el banco, porque quedan 5 nada más. Entonces, la forma en que se pueden elegir 5 es igual, la cantidad de formas en que se pueden elegir 5 es igual a la cantidad de formas en que se pueden elegir 7. Una consulta. Dime. ¿Eso por la E? O sea, por la cantidad de formas posibles, de que sea equivalente que se puedan elegir la cantidad de formaciones de 7 o de 5. Sí, yo lo que digo es que si vos elegís los 5, los 7 te quedan elegidos. Y si vos elegís los 7, los 5 te quedan elegidos. Entonces, imagínate, estás en la cancha de básquetbol, sos el técnico. Entonces decís, entrás vos y vos, ¿está? Estos entran. Quedan 7. Podrías decir, en vez de elegir 5, elijo los 7. No sé si es claro, para mí es claro. Claro, sí, no depende cuáles, sino la cantidad que son, supongo. Creo que entendí. ¿Crees que entendiste? Está. Pero si ese argumento no les convence, ustedes pueden desarrollar la fórmula para las combinaciones de n tomadas de n menos k. ¿Qué nos va a quedar? N factorial arriba y abajo nos va a quedar n menos k factorial y después nos va a quedar, porque ¿cómo es la fórmula? Es dividido factorial del de arriba, dividido factorial del de abajo y dividido la diferencia factorial, ¿sí? El de arriba menos el de abajo. Entonces ustedes ponen n factorial, después ponen n menos k factorial y después calculan la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de n y n menos k? ¿Cuánto da si ustedes restan n menos k? ¿Me ponen en el chat o me dicen? K. K. Entonces lo que aparece acá es un k factorial. ¿Sí? Entonces lo que queda es n factorial dividido n menos k factorial, pero el orden de los factores no altera el producto, entonces da lo mismo. ¿Sí? Si lo pueden verificar de dos formas, o pensando en elegir, o mediante la fórmula. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay preguntas? Bueno, bien. Entonces esa es una primera propiedad de las combinaciones. Vamos a ver entonces ahora, quería decir algo antes. Si ustedes ponen acá, para verlo mejor, el 12, y ustedes ponen acá el 5, entonces acá les queda 12, acá les queda 5 y acá les queda 7, ¿sí? Y si ustedes ponen acá el 12 y acá, perdón, dije mal. Si ustedes ponen acá el 12 y acá, ¿qué número iría? 7. El 7, ¿no? 7. Claro, entonces les queda el 12 arriba, después queda 7 factorial y 5 factorial. Es lo mismo, 7 factorial por 5 factorial, el denominador es el mismo. ¿Ah? Estábamos viendo que la fórmula da lo mismo en el caso particular ese, ¿sí? Bien. Entonces ahora
No sé, si no hay preguntas o comentarios que quieran hacer por el chat, Sebastián Rey, gracias, que puso el 7, o en vivo. A mí me Vamos, queda una duda. adelante. En caso de que vos quieras dividir el equipo en más de 2, o sea, digamos que quieras sumarle, ponerle el cuerpo técnico, ¿cómo harías? A ver, te lo voy a responder. En realidad no es una duda, es una pregunta de algo que no desarrollamos. Pero está buena la pregunta. Gracias. Bien, La situación es la siguiente. Suponemos que tenemos 12 jugadores y queremos dividir en 3 partes. ¿Sí? Queremos dividir entre titulares, yo qué sé, 5 titulares, 5 primeros suplentes y 2 los que sean, ¿sí? En 3 partes. Entonces, un razonamiento análogo al que hicimos nos dice que el resultado de eso es 2 factorial, acaba un 5 factorial, acaba un 5 factorial y aparece un 2 factorial. Entonces, y el razonamiento para obtener eso es el mismo que el de la foto. Donde en la foto ustedes, en vez de partir en 2, parten en 3. ¿Se imaginan acá otra raya? Yo no la tengo dibujada. ¿Sí? ¿Se imaginan acá otra raya? ¿Sí? sí, Entonces dicen, todas las ordenaciones posibles son 12. Pero yo este grupo lo puedo ordenar de 5 factorial formas distintas, este grupo lo puedo ordenar de 5 factorial formas distintas y este de 2 factorial formas distintas. Y si yo multiplico la cantidad de formas de elegir esos 3 conjuntos a partir de los 12 por 5 factorial, por 5 factorial y por 2 factorial, obtengo todas las ordenaciones posibles. Entonces tengo que dividir por 5 factorial, 5 factorial, 2 factorial. bien, o sea, como que siempre lo dividís en base a cómo vos lo podrías llegar a ordenar, Sí, digamos. sí. Y en la expresión, digamos, como general, viste que nosotros teníamos n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe n factorial, k1 factorial, k2 factorial y k3 factorial, donde k1, k2 y k3 son 3 números que suman n. Porque ahí ya no podés tener k y n menos k. Tenés 3 números que suman n. Bien, bien. Gracias. Pero repito que está buena la pregunta, pero es un escalón más arriba. Está bárbaro. Y se pueden hacer, bueno, ya que nos entusiasmamos, ustedes pueden hacer, supongan, tienen 100 personas y quieren formar grupos de 10 grupos de 10. Entonces, tienen 100 factorial dividido 10 factorial, 10 factorial, 10 factorial, 10 factorial, 10 factorial, tantos como grupos, ¿sí? El razonamiento es el mismo. Ordenan a 100, eso lo hacen de 100 factorial formas, parten en grupos de 10 y cada grupo lo reordenan. Es equivalente partir y reordenar con todas las formas de grupos posibles a ordenar a los 100. ¿Sí? Quiero decir, que sean 2, que sean 3 o que sean más, 10, no importa, es el mismo razonamiento. Nosotros en el curso igual nos vamos a quedar en 2, ¿sí? Los ejercicios y todo eso van a ser de 2. Pero ya que lo preguntan, la pregunta está. Bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? O Profe, sea, en este caso, Sí. perdón, dale, sí, adelante, adelante. cuando estás dividiendo abajo, es como que estás descartando todas las posibilidades que no te interesan. Por ejemplo, si a mí sí me interesara el orden, yo sacaría ese k factorial de abajo porque ahí sí me interesa el orden. Sí, sí, y ahí te queda lo que se llaman los arreglos. Pero Está. nosotros elegimos en el curso hablar de permutaciones y combinaciones, porque con esas dos cosas se puede resolver todo lo que nos interesa. A pesar de que en el Genial. liceo a veces se ven los arreglos. Sí, sí. En realidad lo que sacás... Yo no vi nada en el liceo, pero está. No, está bien, pero está bueno que hagan preguntas porque ayuda. Vos lo que sacás son el mismo equipo cuando te aparece en otro orden. Eso no te interesa, vos te interesa el equipo mismo. Pero es lo que vos decías. ¿Otra pregunta a alguien que habían hablado juntos? Sí,
quería saber si K correspondía si fueran los basquetbolistas, no sé si poner los suplentes ahí o los titulares. En realidad, en nuestro razonamiento, K era 5. K era ¿Sí? 5. En nuestro razonamiento. Pero el resultado abstracto es para cualquier valor de K entre 0 y N. Claro, pero si vos pusieras en la conclusión de abajo 5 o 7, el resultado te queda distinto, ¿no? Bueno, precisamente, las combinaciones de 12 tomadas de 5, es lo que yo decía acá, te da igual que las combinaciones de 12 tomadas de 7. ¿Sí? Porque da lo mismo, como decíamos, elegir los titulares que los suplentes. Pero si vos querés calcular las combinaciones de 12 tomadas de 4, por ejemplo, es decir, formás un equipo de 4, un grupo de 4, ahí te da distinto. Te da otro número. Ah, ya entendí, perfecto. ¿Está bien? Ah. ¿Más O preguntas? sea, si te diera de 4 te daría otro número, pero seguiría siendo equivalente al de 8 con él. Al de 8, claro. O Claro. sea, no importa dónde vos dividas los 12, siempre te va a quedar bien. Es decir, el de 3 y el de 9 te quedan igual. Que el de 5 y el de 7 te quedan igual. Entre sí, pero Ahí va. distintos. Porque fíjense, por Perfecto, gracias. ejemplo, ¿cuánto da las combinaciones de 12 tomadas de a 1? Dicho de 12 otra factorial, forma, ¿no? ¿perdón? O sea, 12 factorial sería. Sí, te voy a subir uno factorial. A ver, más despacio. Combinaciones de 12 tomadas de a 1. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a los 12 y tengo que elegir al capitán, por ejemplo. Tengo que elegir uno. Entonces la pregunta, ¿cuántos capitanes puedo elegir? 12. 12. ¿Entienden? Y la pregunta es si la fórmula me da. Si yo tengo acá 12 y acá tengo 1, entonces acá tengo 12 factorial. ¿Sí? Y acá K ¿cuánto vale? 1 factorial. ¿Y N menos K? 11. 11 factorial. 11 factorial. Entonces acá tengo 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 todo. Y acá tengo 11 por 10 por 9. No sé si ven que se tachan. Claro, sí. Queda 12 sobre 12. Queda 12 sobre 1. Porque este que está acá. A ver si puedo. No, bueno, está. No vine preparado hoy para escribir, pero puede ser que en el futuro escriba las transparencias. Esto es 12 factorial y esto es 11 factorial. Entonces, esto es el producto de todos los números desde 12 y el de abajo es el producto de todos los números desde 11. Entonces, abajo tienen todos menos el 12 y se cancelan todos. El 11 se cancela, el 10 se cancela, el 9 se cancela y queda el 12. Pero igual es más fácil razonarlo como diciendo, bueno, ¿cuántos capitanes puedo elegir? Y uno solo. ¿Sí? Claro, ahí cancelándose quedaría 12 factorial sobre 1 factorial y ese sería el... No, porque acá tenés un 11 factorial, este que está señalado de rojo. Ahí va, pero no se cancelaría con los de arriba. Claro, pero entonces no me queda 12 factorial, me queda un 12 solo, solito. Ah, el 12 sobre 1, claro. El Está, 12 sobre 1. Está genial. está. Ah, Bien. Sebastián Rey acá también. Aporta Pía, gracias. ¿Sí? O por ejemplo, de cuántas formas puedo formar un equipo de 12, es decir, combinaciones de 12 tomadas de a 12. ¿Cuánto me da eso? Uno, ¿no? 1. Sí, hay una sola forma de elegir a los 12, porque están los 12. Está. Y si mira la fórmula también da, porque queda 12, 12, entonces queda n factorial 12, k factorial 12 y n menos k, ¿cuánto da? Queda 0. Cero. ¿Ustedes conocen la Cero. frase Houston? We have a problem. Exacto. Pero no era que el 0 factorial era 1 igual a 1 o algo así. Sí, pero yo la clase pasada no lo dije eso. Ese es el problema. Lo digo ahora.
¿Está bien? El factorial de 0 se define como 1 porque nos conviene. ¿Tá? Nos conviene para la fórmula. Ahí va. Si no, las fórmulas no valdrían. ¿Tá? El factorial de 1, ¿cuánto daría? 1. Claro, el factorial de 1 da 1, pero está bien, porque es la forma de disponer una persona en una silla de una sola forma. Eso tiene sentido. Pero el factorial de 0 no va con la definición. Entonces hay que definirlo aparte. Y yo no lo puse. Así que voy a anotar acá en mi cuaderno de notas para ir corrigiendo las notas. Incluso tengo que ver si en las notas de Alejandro debe estar bien, porque las notas esas tienen mucha revisación y están muy buenas. Pero tengo acá el 0 factorial igual 1. Bien. Entonces esos son como los... Profe, Sí, ¿cómo queda la fórmula entonces si fueran 12-12? te queda acá un 12 y acá un 12. Entonces acá te queda 12 factorial. Acá te queda 12 Ahí también. factorial. ¿De acuerdo? Ahí va. Y n menos k, ¿cuánto vale? 0 factorial 1. Ahí está. Ahí hay que usar esa definición ad hoc, se llama cuando uno define algo, separado, ¿sí? Especialmente. Esperen que estoy buscando la mejor. Pero te queda 12 factorial sobre 12 factorial. ¿Y cuánto ¿Y da? es 1? Es 1, sí, sí. Ahí va. Pero eso coincide con la idea intuitiva que tiene uno de que está, intuitiva no, trivial, digamos, de que si vos tenés 12, es decir, si vos no estás estudiando matemáticas, este problema lo resolvés sin pensarlo, no es un problema. Tenés 12 personas, ¿cuántos grupos de 12 hay? Uno solo, ese que estás mirando, digamos, no hay nada. Pero lo que estamos tratando es Claro. hacerlo coincidir con nuestras definiciones. Más preguntas, Ahí va. comentarios. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, los suplentes en realidad no tienen mucha importancia, ¿no? O sea, para la fórmula sí, en realidad, ¿no? Sí. Pero si vos querés hacer las combinaciones tomadas de a 5, o sea, vos querés ver cómo hacer grupos diferentes de 5 Sí. teniendo 12, Mm. o sea, en realidad el número que te importa es 5, pero por la fórmula te queda el 7 factorial ahí, Claro. porque es Claro, n menos bueno, k. sí, está bien esa forma de pensarlo, pero en realidad el problema es simétrico en titulares y suplentes. Si uno le saca el contenido deportivo, que los titulares son los que juegan mejor, en fin, digamos, pero solo se trata de elegir, ¿sí? Es lo mismo elegir 7 que elegir 5. Es simétrico en ese sentido. Está bien. ¿Más preguntas ahora, gente? Somos 48. Bueno, entonces, considerando suficientemente discutido el tema, vamos a pasar al problema siguiente. El problema siguiente es igual y es distinto. Es decir, el tema que tiene esto de las combinaciones y las permutaciones, uno mira las fórmulas y no son difíciles, porque uno tiene 12 factorial, lo tiene en la calculadora, ustedes lo van a aprender a calcular con el R, digamos. El problema es darse bien cuenta cuando en una situación concreta aparece esa situación combinatoria teórica, ¿entienden? Que está escondida atrás de el problema concreto. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es un problema concreto que tiene que ver con probabilidades, es un problema de larga historia, donde aparecen las combinaciones escondidas y vamos a tratar de encontrarlas. ¿Tá? Y el problema es el paseo al azar y el triángulo de Pascal. Entonces, vamos a suponer una situación física, ¿sí? Una situación física en la cual hay una partícula, el tiempo va pasando y en cada momento de tiempo la partícula puede elegir si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Está? Perdón, si ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Es decir, la partícula está acá. Entonces pasa un instante de tiempo y sube para arriba o para abajo. Luego elige de vuelta si ir para arriba o para abajo. ¿Está? Luego elige, es decir, en cada paso elige si ir para arriba o para abajo. Aunque ustedes no lo crean, este esquema tan sencillo tiene una importancia central en la ciencia y modela una cantidad de cosas interesantes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos... Y es el movimiento browniano, ¿no, profe? Bueno, sí, en el límite es el movimiento browniano. Pero
para que sea el movimiento browniano hay que ponerle probabilidades, y nosotros todavía no estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Es decir, simplemente elige, no importa, ¿sí? Entonces, ustedes acá ponen el tiempo y ponen dónde está la partícula. Acá eligió ir para abajo, acá eligió ir para arriba, acá eligió ir para arriba, acá eligió ir para arriba y acá eligió ir para abajo. ¿Tá? Entonces, esto es una trayectoria posible de lo que se llama un paseo al azar. ¿Tá? Repito que a este esquema se le pueden agregar probabilidades, pero todavía no se las vamos a agregar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuán lejos del origen? Acá tenemos un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. ¿Cuán lejos del origen puede encontrarse la partícula en situaciones extremas? Les pregunto a ustedes. ¿Qué podría pasar? ¿Es esta que está dibujada, es una situación extrema? Sería cuando elige todas las veces ir hacia un solo lado. Exacto, me estaba refiriendo a esa situación. Muchas gracias. Esta no es una situación extrema. Entonces, cuando elige todas las veces ir para arriba, va a quedar acá arriba en la unidad 5, porque fue de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿sí? La otra situación extrema es cuando baja menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pero es la partícula la que elige dónde ir. Entonces, lo que tenemos al final del día es una cantidad de caminos diferentes. Yo afirmo que ahí aparecen las combinaciones, pero no se ve dónde todavía, ¿no? Entonces, sobre este esquema nos va a interesar contar. Nos va a interesar contar, por ejemplo, cuántos caminos posibles hay. ¿Está bien? Supongan que ustedes dan 10 pasos. Ya sabemos que lo máximo arriba que podemos ir es hasta más 10 y lo mínimo abajo que podemos ir es hasta menos 10. ¿Está bien? Pero hay una cantidad de formas intermedias de moverse ahí. Ustedes en cada paso tienen que tomar una decisión, si subir o bajar. Y eso lo van a hacer 10 veces. Entonces lo que yo quiero calcular ahora es cuántos caminos posibles diferentes tengo. ¿No? Entonces, bueno, y como hicimos con Alicia y Beto, con las sillas, cuando tenemos un problema muy difícil, lo formulamos con números chicos para entenderlo mejor. Entonces decimos, bueno, está bien, es un solo paso. ¿Cuántos caminos posibles tenemos? ¿Eso se dan cuenta cuántos son? ¿Sí? Está dibujado. ¿Sí? Se ve que son 2. Gracias, Pía. Sí se ve, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo. Ahora, adivinen la transparencia que sigue. Si yo tengo un paso más, acá puedo ir para arriba, acá puedo ir para abajo, acá puedo ir para arriba, acá puedo ir para abajo. ¿Cuántos voy a tener en total? A ver si me dicen en el chat o por voz. 4. 4. 4. Ahora, pasa una cosa interesante. ¿Cuántos destinos distintos tenemos? ¿O a cuántos lugares podemos arribar? A 3. Claro, porque el que sube y baja es igual, no es igual, pero llega al mismo lugar que al que baja y sube. ¿Se dan cuenta? Porque es una unidad lo que se mueve. Entonces son 2 caminos que conducen al mismo punto. ¿Está? Y este es el dibujo, ¿sí? Entonces acá tenemos el segundo paso en rojo, acá podemos subir o bajar, acá podemos subir o bajar, ¿está? Y tenemos los 4 caminos distintos, pero tenemos uno que llega acá, 2 que llegan acá y uno que llega acá. Bien, entonces ahora hagamos el ejercicio de pensar este mismo esquema para 3 pasos. Se dan cuenta que acá habría que agregar, no sé si lo hice con color, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dije, pero conté mal, no es eso lo que hay que contar. Acá agrego 2, acá agrego 2 y acá agrego 2. ¿Tá? Estoy agregando 6 ramitas, pero ¿cuántos caminos distintos tengo? Porque acá ya tenía 2. ¿Entienden? 4. Si yo tuviera 4, tengo en 2 pasos. Ahí está. Con 3 pasos, ¿cuántos caminos son?
1. 1. No, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es, yo acá tengo dos pasos. El primer paso está en azul. Me da dos caminos. El segundo paso posible está en rojo y me da 4 caminos. El tercero posible es lo que estoy preguntando. Primero, ¿cuántos destinos da? 6, ¿no? No, destinos no, porque acá 4 destinos Ah, son, destinos. creo. Perdón. son 4, 6 se caminos agrega sería. uno, porque vas acá, este es central, no sé si ven el cursor. Es decir, si subís del 1 o bajás, perdón, si bajás del 1 o subís de este 2, llegás al mismo lugar. Si bajás del 2 o subís al 1, llegás al mismo lugar. Y acá tenés 4 destinos. Y la pregunta es, ¿cuántos caminos tenés? Distintos. 6. ¿El doble? A ver, vamos a votar. Pero Son, caminos distintos serían dijimos, 6, ¿no? 4 destinos. No, saben que no son 6, son 8, porque en realidad estos parecen 6, pero acá ustedes tienen 1, 2, 3, y acá tienen el que baja, 1, 2, 3, que en esta rayita son el mismo, pero le anteceden 2, ¿entienden? Ustedes acá llegan 2, entonces esta rayita representa 2 caminos más, y esta rayita representa 2 caminos más. ¿Entiende eso? No, no entendí. Por más que compartan un destino, ¿es un camino distinto o no? Comparten un destino y un paso, pero fíjense, el primer camino es sube, baja, sube. Y el segundo camino es baja, sube, sube. Son distintos caminos. Ahí va. Pero el último paso es el mismo. No sé si tengo unos dibujos más adelante para ver eso. ¿Tá? Vamos a verlo en el dibujo siguiente. ¿Tá? Acá ya puse 4 pasos. Entonces, la lógica es subo, subo, subo y subo. ¿Tá? Ese es un camino posible. Por ejemplo, subo, subo, subo y bajo. Este es un destino posible. La pregunta es cuántos caminos llegan a este destino. Acá hay un 4, pero yo quiero que ustedes los encuentren. 3 caminos llegan a ese destino, ¿no? A ver, fíjense. Este que contamos, el 1, 2, no, 4. 3, 1. Vamos a contar este. Subo, subo, bajo y subo. 2. Subo, bajo, subo y subo. 3. ¿Y se dan cuenta cuántos son? Bajo, Sí, son 4. subo, subo y subo. Son 4. Ahora, ¿cómo se calcula este 4? Fíjense en que acá llegan 3 con el mismo razonamiento, ¿sí? Subo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, subo, subo. Llegan 3. Entonces, este 4 resulta de sumar los caminos que llegan acá, que son 3, más los caminos que llegan acá, que son 1. Este llega uno solo porque hay que subir siempre, ¿sí? Entonces yo, para contar los caminos que llegan acá, digo, a este punto llegan 3, entonces por este camino llegan 3 distintos. Pero se diferencian en cómo llegaron al 3, ¿entienden? No en la última parte, pero son distintos porque bajan en distintos momentos. ¿Está? Y por acá llegó solo 1, entonces 3 más 1 me da 4. Por ejemplo, acá es el mismo razonamiento, ¿no? Acá llegan 4 y acá estos 4 que llegan es el que sube primero y después va, el que sube en el segundo paso, el que sube en el tercer paso y el que sube en el cuarto paso. Entonces, en definitiva, yo lo que estoy eligiendo es en 4 posibilidades en qué momento subo. Y eso lo puedo hacer de 4 formas distintas. Pregunten, porque me parece que quedaron algunas dudas. Yo en realidad, ahora que lo explicaste, lo entendí, pero viendo así el dibujo, como que me dan ganas de sumar los numeritos que están arriba y los pasos que da, y no todos los caminos que llegan a ese lugar. Entonces me confunde un poco eso.
los numeritos que están arriba, ¿cuáles? Es la cantidad de pasos, ¿o no? La cantidad de caminos. Por ejemplo, De este, caminos, ahí va así. ¿por qué puse yo un 2 acá? Porque hay Porque un llega uno de abajo y uno de arriba. claro, este y este, ¿sí? ¿Por qué puse un 3 acá? Porque llegan 3 caminos, este y este. Está, ahí va. Pero también yo me podría haber ahorrado el cálculo, porque si yo sé que llegan 2 acá, ya no me importa cuáles son esos 2. Por acá me llegan 2 y por acá me llega 1, entonces en total me llegan 3. Acá llegaban 2. Entonces, si yo transito este camino, este último paso, el camino anterior tiene perdón, la forma anterior de llegar a ese punto son 2 distintas. Entonces tengo 2 caminos distintos, que son este y este. ¿Sí? Por eso este 2 acá. Entonces este 2 más 1 me da 3. Se va formando así todo el triángulo que se llama triángulo de Pascal, sumando. Ok. Alguien me dice, ok, pero quiero más preguntas porque somos 48. Bien. Y no todos estarán durmiendo, supongo. Bueno, entonces tenemos esta manera de contar caminos. Hay un detalle acá. Si ustedes suman la cantidad de caminos totales en este esquema, tienen que sumar 1 más 4 más 6. Se dan cuenta que el punto central es el que más caminos le llegan, ¿no? Eso se entiende, se intuye. Fíjense, para llegar a este punto yo no tengo opciones. ¿Entienden? Tengo siempre que subir. Si en algún momento bajo ya no llego. Hay una única forma de llegar. A este llego de 4 formas, porque yo puedo elegir un momento para bajar, entre 4 pasos. A este llego de 6 formas. ¿Y yo acá qué tengo que elegir para llegar acá? ¿Cómo llego a este punto? Que en realidad es este mismo nivel. Yo di 4 pasos y llego al mismo nivel. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado para llegar al mismo nivel? Lucía me tira un dato, sí, está bueno. Lo que tengo es que subir y bajar la misma cantidad de veces. Entonces yo tengo 4 lugares y tengo que elegir, cada camino es una elección de cuándo subir. Y subo 2 veces y bajo 2 veces. Sí, subo, bajo, subo, bajo, bajo, subo, en fin, todas. ¿Sí? Entonces Lucía dice, sí, se parece a la distribución gaussiana. Y yo lo que quería era sumar todos, entonces sumo y me queda 6 más 4, 10, 14, 15, 16. Y digo, opa, 16, pero 16 es 2 a la 4, 2 por 2 por 2 por 2, y 4 es la cantidad de pasos. Entonces, ¿qué se pregunta un matemático frente a esto? ¿Cuál es la pregunta matemática? Ustedes no son matemáticos, pero se pueden hacer una pregunta matemática cuando ustedes tienen una cosa así. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se cumplirá para el paso siguiente también? Claro, digamos, la pregunta ¿es casualidad o hay algo atrás, digamos? ¿Ah? Que justo yo tengo 2 posibilidades en cada paso, 4 pasos, y me da 2 a la 4. Es decir, si yo tuviera n pasos y 2 posibilidades, ¿me dará 2 a la n? Y en realidad sí, porque si ustedes se fijan, ustedes lo que están haciendo, aplicando la regla del producto, ustedes se fijan, ustedes en cada paso tienen 2 opciones. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. ¿Está? Entonces, las primeras 2 opciones las pueden multiplicar por 2. Luego las multiplican por 2, por 2, por 2, por 2, y multiplican por 2 tantas veces como elecciones tienen. Y tienen 2 a la 4. ¿Sí? A ver, vamos a repasar eso en las transparencias anteriores. Acá tenemos 2 caminos posibles
Y acá, a cada camino posible, yo le agregaba 2. Entonces tengo estos 2, por estas 2 opciones me da 4. Si yo agrego 2 más, me da 8. ¿Sí? Caminos distintos. Es la regla del producto lo que estamos aplicando ahí. Una pregunta. Adelante. ¿Se puede decir que el triángulo es simétrico respecto Sí, al central? sí. Es simétrico Bien. porque es como el equipo de básquetbol. Los suplentes y los titulares da lo mismo. Acá lo que cambia son las subidas por las bajadas. Es decir, cada trayectoria. Sí, también triángulo de Tartaglia, sí. Cada trayectoria, si le cambias las subidas por las bajadas, te da la trayectoria simétrica, el dibujo dado vuelta. ¿Tá? Entonces, por eso incluso es este 4 acá, que se repite, y este 3 acá, que se repite. ¿Sí? Está buena esa observación. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta, a ver. Acá hay como una síntesis de lo que discutimos. En n pasos, la partícula puede recorrer 2 a la n caminos diferentes. Eso fue lo que dijimos, que en cada paso multiplica por 2 sus opciones, entonces tiene 2 a la n, por la regla del producto. ¿Sí? Y la idea, como dice acá, es que en cada paso la partícula sube o baja y se aplica la regla del producto. Pero ahora alguien dice, bueno, pero acá hay mucho lío, ¿sí? Yo quiero contar bien todos esos caminos y quiero numerarlos de alguna forma, identificarlos a cada uno de ellos, codificarlos. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, digo, cada camino tiene un número de n dígitos. ¿Sí? A cada camino posible son n pasos, yo le asigno un número de n dígitos. ¿Y cómo se lo asigno? Si en el paso que corresponde hay una subida, pongo un 1. Y si en el paso que corresponde hay una bajada, pongo un 0. Es decir, hago lo que se llama una codificación binaria. ¿Está bien? ¿Se entiende la manera de etiquetar los caminos? ¿Sí? Antes decíamos sube, baja y ahora decimos 0, 1. En ese sentido es lo mismo. ¿Está bien? Pero lo que yo tengo que ver acá es si de esta forma yo identifico realmente a todos los caminos y si realmente la identificación es correcta. Quiere decir que cada camino tiene una única identificación, no se repiten caminos, en fin. Entonces, esto podría pensarse como un programa de computación en el siguiente sentido. Cuando leo un 0 bajo y cuando leo un 1 subo. Y así tengo mi camino codificado. ¿Está bien? Acá tengo un se entiende de Pía, pero no sé si es a esto que quería preguntar ahora, si se entiende la codificación. Sí, se entiende, profe. Y ustedes preguntarán ¿para qué? Y yo les pregunto, ¿dónde están acá las combinaciones? A ver si aparecen. Yo afirmo que están escondidas. A ver si podemos ir dando pistas para... ¿Ustedes sienten olor de combinaciones? Cuando digo olor es que como que hay algo que se parece, pero no se ve bien qué es. Puede ser Y tomar... en realidad, Sí, te escucho, te escuchamos. no, que iba a decir que, o sea, porque la clase de combinaciones te diría que sí, que va a terminar en combinaciones, pero no entiendo Claro. por qué, porque si, como mostraste en el triángulo, por ejemplo, ese, sí importa el orden, o sea, sí importa el camino que toma la partícula. Por más que vos llegues a un mismo destino, tenés varios caminos para tomar y son todos diferentes entre sí. No es como, por ejemplo, en el caso de los jugadores que no importaba el orden, no importaba en qué lugar de de las 5 posiciones que había Mm, estuviera. Capaz sí. que está, que
que no tiene nada que ver, pero Te diría tibio, porque estás tratando como de... Y yo estudié en una época, estudiaba ajedrez y tenía un profesor tipo bárbaro que decía, te ganaste un puede ser. Uno decía, no, pero hay que hacer eso. Ah, te ganaste un puede ser. ¿Y qué es un puede ser? Yo qué sé, no sé. No, pero están escondidas, pero están bien escondidas, vieron que no se ven. El argumento tuyo me gustó mucho, como diciendo, si vos, profe, lo estás haciendo y decís que entonces van a aparecer en algún lado, pero yo no lo veo. Ese argumento me gustó mucho porque tiene lógica. En realidad, a ver si... A ver, alguien más que quiera, que intente ver dónde están las combinaciones acá. ¿Podés poner la diapo anterior donde están los caminos? Sí, claro, sí, sí. ¿Vos lo que querrías saber son los destinos en ese caso? ¿Y no los caminos posibles? A ver, las combinaciones van a resultar como la cantidad de caminos que llegan a un mismo destino. Ahí les doy una pista. Es decir, la cantidad de caminos que llegan a un mismo destino se pueden calcular como combinaciones. Podés tomar como mismo destino el hecho de que se repiten. O sea, que digamos que tenés 1, 4, 6, 4, 1. No, cuando digo mismo destino, digo este punto, por ejemplo. Digo que este Por eso, pero 6, no los no los diferencias como tal, poner los 4 entre sí y los 1 entre sí. bueno, eso porque son simétricos. En realidad esto que está acá van a ser las combinaciones complementarias que vimos recién. Sí. ¿Se acuerdan que la combinación de K, de N tomado de K era el mismo que la combinación de N tomado de N menos K? Eso va a resultar eso. Pero la pregunta es ¿por qué son combinaciones? ¿Por qué este 4 son combinaciones? Profe, Sí, puede ser porque es como que todos los que van para arriba los agrupás y todos los que van para abajo los agrupás. Entonces, para llegar a ese camino, em, como que no importa si vas para arriba o para abajo, sino cuántas veces lo hiciste. claro. Esa es una primera pista que me parece está buena. Para llegar al 4, ustedes tienen que dar 4 pasos y tienen que tener una sola bajada. Claro, 3 ¿Ah? para arriba, 1 para abajo. 3 para arriba y Y 1 para podés abajo. hacer 2 para arriba, no, 3 para arriba en el otro camino también. Sí, el tema es dónde, 1, 2, 3. el tema es en qué No, momento pones la bajada. ¿Subís 3 y Claro. bajás? ¿O subís 2, bajás y subís 1, bajás? claro, pero la cantidad es la misma, entonces tendrías combinaciones de arriba y abajo, Bueno, porque están en otro orden, pero en realidad es lo mismo, porque sube y baja, que son dos cosas que es igual. están, a ver, vos tenés como 4 lugares. Como que para llegar al 4 siempre tenés que subir 3 y bajar una, no importa Sí, el camino que vos tomes. sí. Bueno, si subís 3 y bajás 1, claro, todos los caminos que llegan a 4 es porque suben 3 y bajan 1. Eso está bien. Sí. Claro. O sea, yo me imaginaba que por esa razón eran combinaciones, porque agrupás los que van para arriba y para abajo como opciones que puedes tomar. Claro, en realidad es así, digamos. Vos tenés 4 lugares, ¿sí? Y de esos 4 lugares tenés que elegir uno, que es donde bajar. Entonces ahí están las combinaciones, porque vos elegís uno de esos 4. El 1 es tu titular. Vos te referís a dónde bajar en el tercer puesto bajo, en Claro, el segundo exacto. camino bajo. Es decir, ustedes tienen 4 posiciones, 4 lugares y tienen que elegir uno. Y en ese que eligen, bajan. Entonces, ¿de cuántas formas pueden elegir el lugar para bajar? Es un lugar que eligen de 4. Y ahí aparecen las combinaciones. Son las combinaciones de 4 tomadas de a 1.
Pero no serían 3 siempre. ¿Cómo? Ah, no, el primer, el primer puesto también puede bajar, digamos. Sí, sí, claro, el primero puede bajar. Es decir, puedes Ahí va. bajar acá, acá, acá o acá, en 4 lugares. Pero en abstracto, es como que ustedes tienen 4 lugares y tienen que elegir un lugar. Entonces se preguntan, bueno, pero ¿de cuántas formas puedo elegir un lugar entre 4? Y son las combinaciones. De 4 tomadas de a 1. Ahí va. Por ejemplo, vamos con el 6. Con este 6. Para llegar a este punto, ¿cuántas subidas y cuántas bajadas tengo que elegir? 2 y 2 2. y 2. 2 y 2. Entonces tengo 4 lugares y tengo que elegir de esos 4, 2. Esos son combinaciones de 4 tomadas de a 2. ¿Sí? Digo, sencillamente porque es la definición, digamos, ¿sí? Combinaciones de 4 tomadas de 2. Entonces es 4 factorial dividido 2 factorial es 4 por 3 por 2 dividido 2 por 2. Entonces 2 por 2 es 4, me queda 3 por 2 arriba, me queda un 6. No sé si lo voy a poner en el chat acá. Me queda 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. Esas son las combinaciones de 4 tomadas de A2. ¿Sí? Y 4 factorial es 4 por 3 por 2 dividido 2 por 2. Bueno, vamos a poner por 2. ¿Está? ¿Ven el chat? ¿Y eso cuánto me da? 4 por 3 por 2 dividido 2 por 2. Una cuenta nomás. ¿No te da 6? Me da O sea, no 6. puedes como simplificar. Ahí va. Sí, exacto, me da 6. Y ese 6 es este que está acá. Porque yo en realidad para llegar acá lo que tuve que hacer fue elegir los momentos en los que subir. Si elijo los momentos en los que subir, como tengo 2 subidas y 2 bajadas, las bajadas ya quedan. Entonces ahí están escondidas las combinaciones. ¿Las ven o cuesta verlas? Cuesta un poco, ¿no? A mí me parece... Puede ser que en en el último de todos los recorridos, el de arriba sea, por ejemplo, combinaciones de 4 tomadas de A4. Sí. El de abajo tendría que ser, entonces, con ese razonamiento, combinaciones de 4 tomadas de A3. Este combinaciones de 4 Tomadas de A4. tomadas de 4. Este combinación Que de siempre 4 tomadas subo. de 3. Sí. Porque subo, pero bajo una. Claro, Y exacto. después el 6 serían combinaciones de 4 tomadas de A2. Sí. Y si sigo el razonamiento, sería combinaciones de 4 tomadas de A1. Sí. Y no sé si es válido decir combinaciones Sí. de 4 tomadas de A0. Sí, sí. Sí, porque es lo mismo elegir todos que no elegir ninguno. Por eso es el 0. Sí, sí. Es exactamente eso. Muchas gracias. Está bueno. Y acá se ve que combinaciones de 4 tomadas de 1 es lo mismo que combinaciones de 4 tomadas de 3, que es una de las cosas que vimos recién. ¿Sí? No puedo entender qué viene a significar combinaciones de 4 tomadas de a 1. O Mi sea, razonamiento es que las 4 veces elegí solo subir. O sea, los 1 son solo subidas. No, para. Combinaciones de 4 tomadas de a 1 quiere decir elegir un elemento de un conjunto de 4. Como cuando elegimos el capitán en el básquetbol, 1. No sé, Li Huen, ¿es tu nombre? Li Wen. Li Wen, perdón. Sí, no, estoy tratando de entender qué significa en este contexto de la partícula caminando y eso. Lo que hace la partícula para llegar acá es elige en qué momento baja. Y tiene una sola opción para bajar en 4 pasos. Por eso, al elegir en los 4 lugares, o elige el primero, o el segundo, el tercero o el cuarto. Entonces son combinaciones de 4 tomadas de a 1. O como recién decía, no sé quién habló recién, que lo dijo tan lindo, combinaciones de 4 tomadas de a 3, porque vos podés, en vez de elegir el momento de subir, podés elegir los 3 momentos de bajar, es lo mismo.
Ok, creo que igual tengo que masticarlo un poco más. Sí. Pero está bueno, digo, me parece que ese es el camino, ¿no? Como que está, después van a hacer ejercicios, en fin, van a pasar un poco la maquinita y a entenderlo un poco mejor. Pero acá, por ejemplo, entonces, lo que tenemos es una maquinita para calcular las combinaciones, porque se dan cuenta que acá, una vez que uno cree en el razonamiento, que lo estamos como amasando, ya hay una regla de formación muy linda, porque este 4 se obtiene como 1 más 3, y ya se pueden calcular las combinaciones de otra forma. No hay por qué calcularlas con los factoriales. Acá no hubo factoriales. Es otro razonamiento que conduce al mismo objetivo, ¿sí? Entonces, estábamos acá con los ceros y los unos. Es lo mismo de 0 y 1 y subir y bajar, digamos. Podríamos poner S y C. Lo que pasa que a los matemáticos nos gusta usar los ceros y unos y cosas así. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si n es 4, la codificación 1, 1, 1, 1 corresponde al camino que sube las 4 veces, ¿sí? Lo que son 4 subidas. Y la codificación 0, 0, 0, 0 corresponde al camino que baja las 4 veces. Y el número 0, 1, 0, 1 es el que sube, baja, que al final era el 6, ¿no? El que queda en el mismo punto. Entonces, lo que está bueno, como ya les decía hace un rato, es que la cantidad de tiras posibles de ceros y unos es lo mismo que los caminos posibles, ¿sí? Porque un camino se construye subiendo y bajando y lo codificamos. Cada vez que subimos tenemos un 1. Pero acá sí importa el orden. No, porque ¿qué es el orden? Acá en realidad, si vos tenés los lugares vacíos, vos en los lugares que elegís ponés unos y son los elementos que elegís. No hay orden acá, no sé cómo. Vos lo que supongamos así, supongamos para pensarlo de esta manera. Supongamos que tenemos que dar, yo qué sé, 10 pasos, ¿sí? Tenemos que dar 10 pasos. Y si tenemos un camino de largo 10. 10 pasos. Queremos subir 3 veces. Tres veces. ¿Cuántas veces vamos a bajar? 7 veces. 7. ¿No? Complemento. Entonces, lo que tenemos son 10 lugares. Y cada camino es una elección de esos 10 lugares. Los 10 lugares son distintos. El primer paso, segundo paso, son como los 10 números. Y de esos 10 números, nosotros elegimos 3, que pueden ser, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿eso a qué correspondería? A subir, subir, subir y bajar 7 veces. Podrían ser los últimos, pero son distintos, no hay orden. ¿Entienden? Son 3 elementos que elegimos de 10. Es decir, no importa que estén del 1 al 10 o estén en un bolillero. Supongan que ustedes lo quieren hacer al azar, ¿sí? Entonces ustedes ponen las 10 bolillas y sacan 3. No importa el orden en que la sacaron. El camino es el mismo. No están contando Supongan, primer sorteo sacan la 2. ¿Está? ¿Cuál sacan después? Dígame un número al azar. 4. 4. Otro número al azar. 8. 8. ¿Está? Entonces el camino que formarían sería así. 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si está bien. Ese sería el camino que formarían. Lugar 2, lugar 4 y lugar 8. ¿Se dan cuenta? Eso es un camino, ¿sí? Quiere decir baja, sube, baja, 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 sube, baja, baja, ¿sí?
Entonces no importa en qué momento ustedes sacaron el 2, el 4 y el 8, el camino es el mismo, no depende del orden. No hay orden. ¿Tá? Están eligiendo 3 de 10. Es como los basquetbolistas entre los titulares y los suplentes. Sí, Unos sí, es serían los que como... suben y otros los que bajan serían suplentes, por ejemplo. Exacto, sí, sí, exacto. Es elegir titulares y suplentes. No sé, Ana, tenés la mano levantada, pero no sé si querías hablar. Ana Inés. No, era para decirte lo de hace un rato, ya la bajo. Está perfecto. Gracias. Es eso. Entonces, esa comparación de los basquetbolistas me encantó, porque en realidad son dos ejemplos bien diferentes, pero atrás están las combinaciones. Es decir, en uno elegimos titulares y en el otro elegimos los lugares donde vamos a subir. Pero la matemática que hay atrás es la misma. ¿Está? Pero con esta construcción tenemos más información que con los basquetbolistas. Primero, porque con esta construcción tenemos todas las combinaciones ya calculadas. Además, obtenemos que la suma de todas las combinaciones posibles es 2 a la n, que es un resultado interesante. Y además obtenemos otra regla para la formación de las combinaciones, que la combinación de n tomada de k se puede hacer como la combinación de n-1 tomado de k-1 más la combinación de n-1 tomado de k. ¿Sí? Esta combinación se obtiene como la suma de estas dos, simplemente sumando caminos. ¿Está? Entonces vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Acá está un poco lo que estuvimos discutiendo. Vamos a resumirlo. Nos interesa calcular la cantidad de caminos diferentes que conducen a una altura dada en una cantidad de n pasos. Entonces, si un camino tiene la misma cantidad de ceros y unos, va a llegar a la misma altura. Porque en realidad sube la misma cantidad de veces y baja la misma cantidad de veces, entonces llega al mismo lugar, no por el mismo camino. Y la pregunta es de cuántas formas se pueden disponer k unos en n lugares. ¿Está? Entonces tenemos los lugares acá, que son las rayitas azules, y elegimos 3 de esos lugares. Elegimos 3 jugadores, elegimos 3 bolillas, elegimos como quieran pensarlo, ¿sí? Pero la cantidad de formas distintas es combinaciones de 7 tomadas de 3. En este ejemplo concreto. Está que 7 factorial sobre 3 factorial, 4 factorial, en este caso da 35. Tengo una pregunta, profe. Dale. Que me cuesta expresarla, pero el número mayor, o sea, la cantidad de lugares siempre va antes del número de caminos que tomamos, digamos, Sí. Sí. Está. El de arriba, es el tamaño del conjunto. Y el de abajo es el tamaño del subconjunto. ¿Está? En el ejemplo del básquetbol, esto era el plantel, son todos los jugadores disponibles. Y esto los titulares. ¿Está? En el caso de los caminos, esto son la cantidad de pasos. Y esto la cantidad de subidas. La cantidad de lugares, la cantidad de unos. ¿Sí? Está, dale, gracias. No, a la hora. Entonces, esta es la forma de cómo aparecen las combinaciones en este otro esquema, ¿sí? Y bueno, entonces el triángulo de Pascal o de Tartaglia, en realidad, ahora cuidado que lo que hice fue eso que estaba para allá, lo puse para abajo, ¿sí? Entienden que cambié la orientación, ahora el tiempo va para abajo. Y acá es cómo se va formando, ¿sí? Acá tengo un origen, que es una única forma, un único camino, y acá tengo en el primer paso un único camino que llega a este punto y a este punto. ¿Está? Pero en 2 pasos, acá llego de una sola forma, pero acá ya llego de 2 formas. ¿Las ven las 2 formas de llegar acá? ¿Me dicen por el chat o por el audio? ¿Por qué se llega? ¿Por qué está ahí un 2 acá? Sería derecha, izquierda y del otro lado, izquierda, derecha. Claro, este camino y este camino, que a la vez se suma de este 1 más 1. ¿Tá? Y llegamos a la facultad para sumar 1 más 1 igual 2. ¿Tá? Y acá tenemos un 1. Y en total tenemos 4, que es 2 a la 2. Entonces seguimos, y lo lindo de esto es que para producir la próxima fila no tenemos que analizar lo que pasó. Solo nos fijamos en la última y sumamos. Decimos, acá llega 1, acá llega 1 más 2, porque acá llegaban 2,
y acá llegaba 1. Acá lo mismo, y observamos la simetría, además que ustedes habían comentado, y acá llega 1. Y así sigo. ¿Sí? Toda la vida. 1, 4, 6, 4, 1. Y acá tengo las combinaciones. Estos son las. ¿Se acuerdan que a estos mismos números habíamos llegado con el razonamiento de los caminos anteriores? Acá tengo combinaciones de 4 es esto, pues son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si 4 tomadas de A0, 4 tomadas de A1, 4 tomadas de A2, 4 tomadas de A3 y 4 tomadas de 4. ¿Está? Y son esos números. Estas son las combinaciones de 5, que se forman, por ejemplo, este 10 aparece como el 4 más 6, porque acá llegaban 4 caminos y acá llegaban 6 caminos. Le agrego un paso más de subida o de bajada y tengo 10 caminos que llegan acá, ¿sí? Y así se van formando todas las combinaciones. Por ejemplo, 10 más 5 me da 15, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de ver las mismas combinaciones. A ver, me pregunta Mariana. Acá. ¿Es Mariana, es esta trampa? ¿Sí? ¿Por qué aparece el 3 y no el 4? Bueno, ¿te referís a estos tres unos? ¿No tenés micrófono? ¿No tenés audio? Sí, porque, o sea, están los 4 ceros y después hay 3 unos, pero en Sí. el esquema aparece combinaciones de 7 y 3, ¿no? Está buena la pregunta, porque sobre eso ya estuvimos pensando. Vos podés pensar que el 1 son los titulares y el 0 son los suplentes. Eso sí te gusta el deporte. Si no te gusta el deporte, son unos y ceros. No tiene por qué ser deportivo. Pero lo importante es que da lo mismo elegir los unos, porque si vos elegís los unos, los ceros quedan elegidos solos. Entonces vos podés pensar o que elegís los lugares para los unos o que elegís los lugares para los ceros. Es decir, o haces las combinaciones de 7 en 3 o haces las combinaciones de 7 en 4, que es un poco lo que vos preguntabas. Pero eso da lo mismo, porque es lo que se llama combinaciones complementarias. Claro, o sea, es lo mismo escribir combinaciones de 7 en 4. Sí. Y si vos mirás la fórmula y das vuelta el 3 con el 4, te quedan las combinaciones de 7 en 4. Pero cambiar el orden de los factores no te altera el producto, como se dice. Está, ok, gracias. A la orden. Entonces, esto que les contaba es el triángulo de Pascal. Entonces, acá está explicado un poco con palabras lo que comentamos, pero lo podemos repetir un poco para ver si se entiende mejor o surge alguna duda. La regla de formación del triángulo es que cada línea se obtiene de la superior, es decir, la línea de abajo la obtienen de la de arriba, sumando, como vimos, porque son cantidad de caminos. Y estos números, cada número cuenta la cantidad de caminos que llega a diferentes destinos, ¿sí? Y son las combinaciones, por lo que vimos, para contar, había que elegir los lugares, y ahí aparecían las combinaciones. Y lo interesante, nuevo, que nos da esta manera de ver las combinaciones, es que la suma de todas las combinaciones posibles me da 2 a la n, que es la cantidad de caminos posibles, que yo cuento con la regla del producto. Bueno, y acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, digamos, si ustedes suman la última fila que teníamos, 1 más 6 más 15 más 20 más 15 más 6 más 1, les da 2 a la 6, que es 64. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué son 7? Porque 7 números, porque son 7 destinos distintos, ¿sí? 7 destinos corresponde a ir 6 veces a la izquierda, o si ustedes quieren bajar 6 veces, subir una vez, subir 2 veces, subir 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. El tema es que los diferentes caminos se producen eligiendo los momentos en los cuales subir. Vemos nuevamente la complementariedad de las combinaciones y además, y esta regla es fácil de ver
en el esquema porque se obtiene sumando, pero con combinaciones, escrita con combinaciones es un poquito más sutil. Y lo que tenemos es que las combinaciones de n tomadas de k, para llegar a un puntito, tengo que sumar los dos que están arriba. Y si están arriba, quiere decir que tienen un n-1. ¿Sí? Y 1 corresponde, ¡ay! Esto está mal. Este m está mal. Esto es una k. 1 corresponde al mismo k, la misma cantidad de subidas, y otro corresponde a una subida menos. ¿Está? Porque si yo llego hasta acá, puedo llegar a través de una subida, entonces tenía subidas menos, o puedo llegar a través de una bajada. Entonces si bajo porque tengo la misma cantidad de subidas. Repito que acá hay un k, esto tengo que corregir. Bueno, y esto es un poco el contenido de la clase de hoy, que quedó mejor en tiempo porque empezamos en hora y terminamos en hora. Y bueno, no sé, mi propuesta ahora es hacer algunas preguntas. En algún momento dejamos de grabar, pero podemos seguir un poquito con preguntas. Preguntas de pizarrón se llama. ¿Vieron cuando el profe borra el pizarrón? Que ustedes se acercan y dicen, profe, no entendí esto, yo qué sé, eso también lo podemos hacer, pero no necesariamente queda grabado. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta, entonces. Pía me dice que